Efesios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Padre, te damos gracias. Gracias por el privilegio que tú, en tu gracia y en tu misericordia, nos concedes a vasijas inútiles y frágiles, como soy yo. Ten misericordia de tu pueblo en esta mañana. Que la vasija no sea tropiezo para que tu palabra llegue en el poder de tu Espíritu. Rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Tu palabra puede ser explicada claramente, expositivamente, pero sin el poder de tu Espíritu obrando en cada uno de nuestros corazones, esa palabra caería en el vacío. Pero rogamos que tu Espíritu Santo tome tu palabra y penetre nuestros corazones con ella, y podamos tener un antes y un después de haber escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dice el versículo, mis hermanos, yo pues, hablando Pablo a la iglesia en Éfeso, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Queremos compartir, mis hermanos, en esta mañana, yo he titulado el tema Viviendo dignamente del Señor. Viviendo dignamente de Él. Como nos ruega aquí el apóstol Pablo, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es importante entender, mis hermanos, que en los capítulos anteriores el apóstol Pablo se está asegurando de que la iglesia puede entender todo lo que ellos han recibido y todo lo que ellos son en Cristo Jesús. A partir del capítulo 4 en adelante, el apóstol Pablo le da un giro a la carta de Efesios. Los primeros 3 capítulos, él le dice todo lo que ellos son en Cristo, todo lo que ellos han recibido en Cristo. Y pudiéramos decir que la primera parte es la teoría. Del capítulo 4 en adelante, el apóstol Pablo empieza a hablar de la práctica, de la vida del creyente. Del capítulo 4 en adelante, el apóstol Pablo empieza a dar respuestas a preguntas tan cruciales e importantes como es esta. Dice la pregunta, ¿cómo deben vivir aquellos que han sido salvos por gracia? Preguntas como, ¿cuán crucial es que nuestro caminar corresponda con nuestro decir si decimos que somos cristianos? El apóstol Pablo a partir del capítulo 4 da respuesta a estas preguntas y muchas más. Pero antes de eso, mis hermanos, quisiera ver que ustedes me acompañen a ver en el libro de Efesios el énfasis del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la palabra andéis. Amén. La primera vez que la palabra andar aparece en Efesios es en el capítulo 2. Hablando de nuestra vieja vida, el apóstol Pablo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en la corriente de este mundo, siguiendo los deseos de la carne y de los pensamientos. Segunda vez aquí en el capítulo 4, él nos dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. En el versículo 17 de ese mismo capítulo, dice el apóstol, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el capítulo 5, dice el apóstol, versículo 1 y 2, sed pues
imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El versículo 8 nuevamente dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces se pudieron dar cuenta del énfasis que el Espíritu Santo está haciendo en el andar del creyente. Hay un énfasis en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, a partir del capítulo 4, en el andar, en el vivir del creyente. Y no solamente en Efesios. Vamos a ver la misma expresión que hay en el capítulo 4, versículo 1, en Filipenses capítulo 1. Hay un énfasis del Espíritu. Filipenses capítulo 1, ahí mismo después de Efesios, en el versículo 27 dice el Señor, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que os vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice la palabra, para que andéis como que es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera de Tesalonicenses, ahí mismo, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces hay un llamado a vivir como es que digno del Señor. El apóstol utiliza varias expresiones: digno de la vocación con la cual fuisteis llamado, digno del Evangelio de Jesucristo, digno del Señor, digno de Dios. Hay un énfasis crucial en esta palabra, mis hermanos. Pablo no solamente se lo repite varias veces a la iglesia de Éfesos, se lo repite a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Colosas y a la iglesia de Tesalónica. El creyente debe andar de una manera digna del Señor. Hay un énfasis, mis hermanos, en esto. El creyente no puede vivir como antes, no puede vivir como le venga en ganas. No, hay un llamado de Dios a vivir dignamente del Señor. Y volviendo a Efesios, en el capítulo 1, hay una palabra que me llama la atención, y es que el apóstol Pablo dice, os ruego. Hay un clamor, hay un ruego del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo a la iglesia de que ellos deben de andar, de vivir dignamente del Señor. El creyente no puede vivir como él quiere. Debe vivir dignamente del Señor. Así que, teniendo todo esto en mente, todos estos pasajes que nos hablan de cómo debe de andar el creyente, queremos ver, mis hermanos, este tema de viviendo dignamente en 4 puntos. Primer punto, queremos ver qué significa vivir dignamente del Señor. Segundo punto, mis hermanos, queremos ver las implicaciones de no andar
como es digno de Él. Y en tercer punto queremos ver el poder transformador cuando un creyente vive de manera digna del Evangelio. Y como cuarto, una herramienta para ti y para mí, para que empecemos a vivir como es digno del Señor. Amén. Así que veamos el primer punto, mis hermanos. ¿Qué es andar digno del Evangelio? ¿Qué es andar? ¿Qué es vivir dignamente del Señor? Esta palabra digno aquí en el pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 1. Aquí cuando dice como es digno del Señor, la idea que se transmite es la idea de vivir conforme a lo que somos en Cristo Jesús. Por eso Pablo se encargó en los primeros 3 capítulos de Efesios de decirle a la iglesia todo lo que ellos eran en Cristo Jesús. Le dijo que ellos habían sido bendecidos con toda bendición, que ellos habían sido escogidos, predestinados, adoptados, sellados con el Espíritu Santo. Se encarga de decirle que ellos han pasado de muerte a vida, que ellos han resucitado, que están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Se encarga de decirle que ellos antes estaban lejos, pero ahora por medio de Cristo estáis cerca. Entonces, en el capítulo 4, Pablo transforma la carta. Ahora el apóstol Pablo empieza a decirle a ellos cómo ellos deben vivir en base a lo que ellos ya son. Amén. Dice, como es digno, esta palabra transmite la idea de andar o vivir conforme a lo que somos en Cristo, conforme a la verdad. Y vamos a verlo claramente en el capítulo 5, versículo 8. Vamos a ir a la palabra e inferir esta conclusión. 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois, andad como hijos de luz. ¿Cuál es la razón por la cual a ellos se le demanden que anden en luz? Porque ellos son luz. No sé si ves claramente ahí en ese versículo la relación que hay entre lo que tú eres y cómo tú debes de andar. Dice, andad como hijos de luz. ¿Pero por qué? Porque tú eres luz en el Señor. Andar digno del Señor significa vivir de acuerdo a lo que tú eres en Él. Si tú eres luz, debes brillar en medio de la oscuridad. Dice, si eres salvo, mi hermano, tú debes dar evidencia de que eres salvo. Si tú eres un hijo de Dios, debes comportarte como tal, como un hijo de Dios. Si tú eres santo, la palabra dice que tú y yo en Cristo somos santos. Y si tú eres santo, tú debes vivir en santidad. Amén. Hay una relación estrecha entre lo que eres y la manera en la que vives. Y por eso Pablo se encarga de decirle a la iglesia de Éfesos, ustedes deben vivir de acuerdo a lo que ya ustedes son en Cristo Jesús. Y ese es tu llamado y ese es mi llamado, a vivir como es digno de Él, a vivir de acuerdo a lo que ya tú y yo somos en Él. Imagínense, mis hermanos, si ustedes vieran a el presidente de este país o a Obama en las siguientes circunstancias. Imagínense 2 presidentes, representantes de 2 países. Imagínense a Obama y a Danilo Medina sentado en el Bravo. Imagínense esos 2 representantes sentados en el Bravo, con un humo, con una juca cada uno. ¿Qué usted pensaría
de esos dos presidentes. Hay que sacarlo inmediatamente de ahí. ¿Por qué? Porque ellos no están viviendo de acuerdo a lo que ellos son para el país. Son presidentes, son los representantes del país, son los que dirigen el país. Imagínense el dirigente de un país en el Bravo con un humo y una juca cada uno. Eso sería totalmente horrible. Ahí sí es verdad que la nación se va a pique. Pero déjame decirte que la responsabilidad tuya y mía es más grande que la de Danilo y que la de Obama. Es mucho más grande. Ellos son representantes de un paisito, de una nación. Tú y yo somos representantes del reino de los cielos. Y debemos vivir de acuerdo al reino de los cielos. Amén. La evidencia de que un creyente es genuino, de que un creyente es verdadero, es que vive lo que dice y vive de acuerdo a lo que es en Cristo Jesús. Esa es la evidencia de que tú eres creyente, de que tú vives aquello que predicas y tú vives de acuerdo a lo que dices, de acuerdo a lo que eres. Dice en Tito que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes y abominables. Hay muchas personas dentro de la iglesia, aquí en todas las iglesias, que profesan conocer a Dios, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Todo lo contrario. La evidencia de un creyente genuino es que vive lo que dice y vive de acuerdo a lo que es en Cristo Jesús. En una ocasión, Pablo reprendió a Pedro. Eso está en Gálatas capítulo 2, 14, no tienen que buscarlo. Pero Pablo reprendió a Pedro por esto, mis hermanos. Oigan por qué. Porque no andaba correctamente conforme a la verdad del Evangelio. Si hay alguien tomando notas, eso está en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Lo reprendió porque no estaba viviendo conforme a la verdad del Evangelio. Estaba siendo hipócrita. Pablo lo reprendió fuertemente. Así que, mis hermanos, vimos lo que significa vivir de acuerdo al Señor, lo que significa vivir dignamente del Evangelio y del Señor. Significa vivir de acuerdo a qué? A lo que somos en Cristo Jesús. Significa vivir aquello que tú predicas, andar conforme a la verdad del Señor. Ahora bien, mis hermanos, pasemos al punto número 2. Implicaciones de no vivir dignamente del Señor. Este punto es muy triste. Este punto es muy triste. Una de las cosas que duele en el corazón, una de las cosas que entristece el corazón de los siervos de Dios y de los que están sirviendo, es ver una vida que no está andando como es digno del Señor. Hay un pesar en el corazón. Hay un dolor cuando hay evidencia de que alguien está andando de una manera indigna del Evangelio. Amén. No sé si a ustedes alguien le ha dicho alguna vez, pero para yo convertirme como fulano, para yo ir a esa iglesia como fulano o fulana, mejor no voy nada. Eso es triste el escuchar eso, mis hermanos. Es triste. Entonces, veamos, hay muchas implicaciones de no vivir de acuerdo al Evangelio, pero solamente vamos a ver 2. Y la segunda dividida en dos campos. Amén. Tito capítulo 2. Implicaciones de no vivir
como es digno del Señor. La carta de Tito es una carta pastoral. Pablo está instruyendo a Tito en cuanto al pastorado y cómo debe dirigir y gobernar la iglesia del Señor. Y en el capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Pero tú, miren el versículo 16, mis hermanos, ese era el versículo que les decía. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprensible e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. La primera implicación, mis hermanos, de no vivir como es digno del Evangelio, es que la palabra de Dios, es que el mismo Evangelio es blasfemado por los incrédulos. Dice el versículo 5, la última parte. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando un representante del reino de los cielos no anda dignamente, no anda de acuerdo a lo que él es, la palabra de Dios es blasfemada, mis hermanos. La palabra de Dios es blasfemada por aquellos que no han creído el Evangelio. Esto es algo muy serio. Cada vez que uno escucha que fulano o fulana hizo tal cosa, lo cual hace que el impío blasfeme de la palabra del Señor, es algo grave. Es grave. Por eso es que el Señor nos manda a vivir dignamente de Él, porque si no lo hacemos, su palabra va a ser blasfemada por los incrédulos. Dice, y aquí hay mucha sustancia en este pasaje, mis hermanos. Pudiéramos hacernos una pregunta. ¿Cuándo el Evangelio no es blasfemado? O cuando no andamos como es digno del Señor. Está bien, esa respuesta está correcta. Pero de manera práctica, en este pasaje, dice el 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Cuando una creyente viste de manera imprudente, de manera no decorosa, la palabra de Dios es blasfemada. Es blasfemada. Amén. Cuando no hay prudencia
al vestir, el evangelio es blasfemado. Cuán grande responsabilidad es la nuestra, mis hermanos. En nuestras vidas podemos decir que está el que la palabra de Dios sea glorificada o el que la palabra de Dios sea blasfemada. Por eso les dije que la responsabilidad nuestra es más grande que la de Obama y que la de Danilo. Entonces, la palabra de Dios, la primera implicación, mis hermanos, de no vivir dignamente del Señor es que su palabra es blasfemada. Y ejemplos prácticos, les dije que Efesios, a partir del capítulo 4, va a lo práctico ya. Si ustedes se dan cuenta, del capítulo 5 en adelante, Pablo empieza a hablar de la relación entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre el trabajador y su jefe, y entre el jefe y sus trabajadores. Así que podemos decir, mis hermanos, miren, que cuando la mujer no está sujeta y no respeta a su marido, la palabra de Dios es blasfemada. Cuando el marido no trata a la mujer como a vaso más frágil y la cuida y la protege, la palabra de Dios es blasfemada. Cuando los hijos creyentes son desobedientes a sus padres, la palabra de Dios es blasfemada. Cuando los trabajadores, decía en Tito, que no sean respondones, son respondones a sus siervos y no se sujetan, siendo creyente, la palabra de Dios es blasfemada. Cuando los jefes abusan de sus trabajadores, la palabra de Dios es blasfemada, mis hermanos. Así que todas estas áreas de nuestras vidas, en todas estas áreas, la palabra de Dios puede ser glorificada o la palabra de Dios puede ser blasfemada a causa de nuestra manera de vivir. Así que ten cuidado, esposa, si no te estás sujetando a tu marido. Ten cuidado, marido, si no estás amando a tu mujer y tratándola como a vaso más frágil. Hijos, si estás desobedeciendo a tus padres, ten cuidado. Porque el alabar la palabra de Dios o blasfemarla está en tus manos. Está ligada a tu manera y a tu diario vivir. Es penoso ver matrimonios creyentes que dan pena. No sé a quién le contaba que hay un peligro y un mal en estos días. Y es que parece ser que muchos matrimonios impíos se ven o son mejores que muchos matrimonios entre creyentes. Eso es totalmente antibíblico. No pudiera haber un matrimonio mejor que un matrimonio entre dos creyentes. Cada vez que un impío ve un matrimonio creyente, debería darle envidia. Wow, si mi matrimonio fuera así. Así que cuando un matrimonio entre creyentes no está marchando de acuerdo al diseño de Dios, la palabra de Dios es blasfemada. Así que, mis hermanos, debemos tener cuenta en todas estas áreas. Todas estas áreas estamos llamados a vivir de acuerdo a lo que somos en Él. Así que el segundo punto, mis hermanos, ya vimos que la palabra de Dios es blasfemada. La segunda implicación de no vivir como es digno del Señor es que eres tropiezo a los incrédulos y también a la iglesia de Dios. Primera de Corintios capítulo 10. El pastor estuvo hace ya un mes
mes y medio, hablando de este pasaje, 2 meses probablemente. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mis hermanos, nuestra vida realmente no es nuestra vida. Nuestra vida es de Él. Y déjame decirte que todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, nuestra manera de vivir afecta tanto a los incrédulos como a la iglesia de Dios. Cuando un creyente está andando de manera indigna del Señor, es tropiezo al impío. Es tropiezo y el impío siempre vive diciendo, pero que fulano, fulana, hace esto y esto y esto. ¿Y por qué dice eso? Porque esa persona no está andando como es digno del Señor. La palabra habla, mis hermanos. Por ejemplo, en Tito, Pablo le dice a Tito que instruya todo esto. Y en el versículo 8, Pablo le dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hay creyentes que cuando el impío siempre va a hablar de creyente, pero la palabra nos llama a que procuremos que cuando ellos hablen de vosotros sea mintiendo. Pero cuán triste y terrible es cuando ellos dicen algo y es verdad. Usted no puede decir nada, porque realmente lo que esa persona te dijo acerca de la otra es verdad. Y por eso la palabra de Dios es blasfemada y es tropiezo al incrédulo. Y también a la iglesia de Dios. Dice, tu vida, tu diario vivir afecta a los incrédulos y el testimonio de la iglesia. Mi hermano, tu vida está ligada al testimonio de la iglesia de Cristo, pero también al testimonio de esta iglesia local. Tu vida, tu diario vivir está ligado. Tú no puedes desconectar esas dos cosas. Tu vida afecta el testimonio de esta iglesia, el testimonio del evangelio, el testimonio de la iglesia de Dios. Y por eso es que hay tanto énfasis del Espíritu Santo en que tú y yo debemos vivir como es digno de Él, para que no pasen todas estas cosas. Este es el llamado del Señor. Así que la segunda implicación es que somos tropiezos a los incrédulos y aún a la iglesia de Dios. Imagínese un nuevo creyente tener como ejemplo a alguien que está viviendo indignamente. ¿Qué pasará? Lo más probable es que el nuevo creyente se desvíe, porque está viendo como ejemplo a alguien que no está andando conforme a lo que él es y conforme a lo que él dice que es. Amén. Así que pasemos al tercer punto, mis hermanos. El tercer punto es, vimos qué significa andar digno del Señor. Vimos las implicaciones de no andar como es digno de Él. Esas implicaciones fueron que la palabra de Dios es blasfemada y somos tropiezo al incrédulo y a la iglesia de Dios. Pero ya vimos lo malo, ¿verdad que sí? Pero vamos a lo bueno. Yo sé que ya usted se está desanimando. Amén. Pero vamos a ver lo opuesto ahora.
Vamos a ver lo opuesto de vivir, los efectos de vivir dignamente ahora. Dice, el poder de vivir dignamente del Señor. O sea, y eso quiero ilustrarlo, mis hermanos, con una historia. Amén. Dice William Hudson, un predicador que vino a ser presidente del Instituto Bíblico Moody, tuvo un importante papel en la conversión de un incrédulo. Amén. El incrédulo estaba desesperado y se negaba a creer el Evangelio. Este incrédulo estaba desesperado y se negaba a creer el Evangelio. Él no creía en el Evangelio. Mas, sin embargo, contrató un detective privado y le dijo, examíname a William Hudson, examínamelo, investígalo y después tráeme el informe. Pasaron los días y el detective trae el informe al incrédulo. Y el informe dice, cuando llegó el informe del detective, reveló que la vida del predicador estaba por encima de toda censura y era genuina. Cuando él contrató al detective fue con el propósito de que si el detective encontraba a alguien que viviera de acuerdo a lo que predicaba, si encontraba a un ministro de Dios viviendo lo que él predicaba, iba a ir a la iglesia y se iba a convertir. Entonces, cuando llegó el reporte del detective y le dice que la vida de este hombre es totalmente genuina, que él vive lo que predica, y que él vive de acuerdo a lo que es. Y el resultado fue, mis hermanos, que el incrédulo fue a la iglesia, escuchó el Evangelio y creyó el Evangelio y se arrepintió. Y más tarde envió a su hija a estudiar al instituto del cual William era el presidente. Amén. Dice, ciertamente una vida ejemplar despierta la sensibilidad espiritual en aquellos que nos observan y da poder a nuestras palabras de testimonio. Es la responsabilidad de cada creyente ser un ejemplo vivo de lo que dice creer. Amén. Cuando un creyente vive de acuerdo a lo que es, déjame decirte, mis hermanos, tú y yo no tenemos un detective privado detrás. Tenemos miles y miles de detectives que están siempre observándote, que están siempre mirándote. Siempre están como Satanás. Satanás siempre está al acecho, maquinando cómo. Y así mismo muchas veces el incrédulo está observando al creyente. Dice, pero ciertamente una vida ejemplar va a despertar la sensibilidad espiritual en aquellos que nos observan, al igual que pasó con este incrédulo. Su sensibilidad fue despertada. Wow, realmente este hombre vive lo que predica y lo que dice. Así que, mis hermanos, quiero decirte que allá afuera y aún en la iglesia de Dios hay personas que necesitan ver creyentes que vivan de acuerdo al Evangelio, para que su sensibilidad espiritual sea despertada y para cuando tú prediques, tu testimonio y tu palabra tenga doble poder, el poder del mismo Evangelio y el poder de tu testimonio. Podríamos decirle a eso la doble predicación. La predicación del Evangelio acompañada de tu testimonio y tu manera diaria de vivir. Amén. Así que
Cuando un creyente vive de acuerdo al Evangelio, va a transformar su alrededor. Va a transformar su alrededor. Va a tener luchas, pero su alrededor el Señor lo va a utilizar como un instrumento para transformar a aquellos que les rodean. Como vimos atrás, su matrimonio, su relación con sus hijos, su relación con su jefe y con sus trabajadores van a ser transformadas por la manera de vivir de este creyente. Así que volviendo a Efesios, mis hermanos, para que tú y yo hagamos algo en esta mañana. Efesios capítulo 5. Hay un llamado, mis hermanos, en esta hora. Y el llamado es Efesios 5, capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay un llamado para ti y para mí en esta mañana, mis hermanos. Y es mirar con diligencia cómo tú y yo estamos andando. Estamos tú y yo andando de acuerdo al Evangelio. Estamos tú y yo viviendo dignamente del Señor. Y esta palabra, cuando el apóstol Pablo dice aquí, mirad con diligencia, implica mirar con precisión, con gran cuidado tu manera de vivir. Mirar con minuciosidad, detalladamente. Así que mi hermano, detente a meditar en esta hora. ¿Cómo estás tú andando? ¿Estás tú andando de acuerdo a lo que eres? ¿Estás andando dignamente del Señor? ¿Está la palabra de Dios siendo glorificada a través de tu manera de vivir? ¿O está la palabra de Dios siendo blasfemada a causa de ti? Está haciendo tropiezo a los incrédulos y a la iglesia de Dios. Examinemos nuestras vidas, mis hermanos, en esta hora, cómo estamos andando. Hay mucho en juego aquí, mis hermanos. Hay mucho en juego. Ten misericordia de nosotros, Dios. Oh, mirad con diligencia cómo andéis. Mirad con diligencia cómo andas, mis hermanos. Mirad, detente a examinar cuidadosamente, con precisión, cada área de tu vida. Señor nos está llamando a examinarnos, mis hermanos. Dios quiere usarte como un vaso para que el Evangelio sea glorificado. Dios quiere usarte como un vaso para lo que dice Tito 2:10 en la última parte, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Dios quiere usarte para adornar el Evangelio, para que su Evangelio sea exaltado, para que la sensibilidad espiritual de los incrédulos sea despertada y puedan venir a los pies del Señor. Pablo dijo que muchos glorificaban a Dios en Él. ¿Cuántos están glorificando a Dios a través de ti y de mí? Amén. Así que, después de examinarnos, mis hermanos, después de ver si estamos viviendo dignamente del Señor o no, hay una herramienta que te va a ti a llevar a vivir de acuerdo a lo que eres en Él.
Y eso está en Colosenses 1. Leímos este pasaje al principio. 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este pasaje por sí mismo, pudiéramos decir que no se entiende, porque no se puede separar del versículo anterior. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis. Así que, mi hermano, ahí pudiéramos decir un requisito. Para tú andar dignamente del Señor, tú primero necesitas algo. Necesitas algo para andar dignamente del Señor, y es ser lleno del conocimiento de su voluntad. Porque resumidamente, andar digno del Señor es andar en su voluntad. Sencillamente, andar digno del Señor es andar en su voluntad. Y tú necesitas ser lleno. La oración de Pablo es que la iglesia de Colosa fuera llena del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué, Pablo? Para que ellos anden como es digno del Señor. Así que, mi hermano, tú necesitas y yo necesito ser lleno de ese conocimiento de la voluntad de Dios, para que ese conocimiento nos lleve a andar como es digno del Señor. Y quiero darte una herramienta. El lugar más seguro para conocer la voluntad de Dios es su palabra. Por eso es que hay tanta loquera en el medio, porque están buscando espectáculo y cosas y están dejando afuera la palabra de Dios. Aquí no tiene validez lo que yo diga, lo que diga fulano o fulana. Aquí lo que vale es la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios está yendo tras otras cosas y está dejando la palabra de Dios. Y por eso el pueblo está pereciendo, porque le falta conocimiento de la voluntad de Dios. Si no me equivoco, es en Jeremías. El Señor dice que los profetas tenían su sueño conforme a su propio corazón. Y iban al pueblo y se lo decían. Y Dios le dijo a Jeremías, hoy, mi palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Él estaba diciendo en pocas palabras, mi palabra es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Así que, mi hermano, si tú quieres andar como es digno del Señor, debes comerte el rollo. Debes comerte el rollo de la palabra. Tienes que dejar de leer la palabra y empezar a estudiar la palabra de Dios. Hay creyentes que su vida son flojas porque su tiempo con la palabra es flojo. Vienen aquí y leen, porque por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya leí la Biblia. No. Debes comerte el rollo. Es la palabra de Dios con el poder del Espíritu la que te va a llevar a vivir una vida digna de Él. Así que si tú quieres andar, mis hermanos, si quieres andar de acuerdo a lo que tú eres en Él, si quieres que la palabra de Dios sea glorificada a través de ti, si quieres ser de bendición a los incrédulos y a la iglesia de Dios, necesitas ser lleno del conocimiento de su voluntad. Oremos, mis hermanos. Padre, ten misericordia de nosotros.
Oh, cuán grande es nuestra responsabilidad de vivir como es digno de ti. Cuán grande es nuestra responsabilidad de dar a conocer tu nombre a través de nuestra manera de vivir. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que tu palabra ha sido blasfemada por nosotros. Oh Señor, perdóname por las veces que la palabra tuya ha sido blasfemada porque yo no he vivido de acuerdo a lo que soy en ti. Hoy así cada uno de nosotros te pide perdón. Oh, queremos vivir de acuerdo a lo que somos en ti. Queremos vivir aquello que decimos que somos. Oh, que el poder del Evangelio sea claramente visible en nuestras vidas. No queremos ser tropiezo a los incrédulos y a tu iglesia. Queremos ser de aquellos que adornan el Evangelio. Queremos ser de aquellos por medio de los cuales los incrédulos glorifiquen tu nombre en nosotros. Oh, pero necesitamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Padre, llénanos del conocimiento de tu voluntad. Porque es ese conocimiento el que nos va a llevar a vivir dignamente del Evangelio. Oh, pero también despierte el amor por tu palabra. Porque ese conocimiento de tu voluntad no va a llegar a nuestras vidas separados de tu palabra. Pon amor por tu palabra. Oh, que tu iglesia deje de leer la palabra y empiece a escudriñar y a estudiar las Escrituras. Oh, porque es ella la que hace la obra en nosotros. Señor, te lo rogamos. Enséñanos a vivir como es digno de ti. En el nombre de Jesús. Amén.